mis queridos otakus, soy la tía Scatrix y el día de hoy hablaremos de una joya del anime que fue una de las series más exitosas de los 90s, la cual acaba de emitir el primer episodio de su reboot. Estoy hablando de Rurouni Kenshin, o como la conocemos en Latinoamérica, Samurai X. La fecha de estreno de este tan esperado reboot se empalmó con Jujutsu Kaisen el 6 de julio del 2023 y también está siendo emitida por la plataforma Crunchyroll. Si eres de la nueva generación del anime, posiblemente no conozcas este título, pero déjame decirte que esta es la oportunidad perfecta para que te sumerjas en esta apasionante historia. Este relanzamiento promete ser más fiel al manga, ya que anteriormente los estudios de animación optaban por meter el famoso relleno, el cual no aportaba nada a la trama original y muchas veces, para no hacer esperar tanto a los fans, terminaban por alterar por completo la historia, tal como aconteció con Fullmetal Alchemist, quien posteriormente también tuvo su reboot fiel al manga. El estudio responsable de la animación es Liden Films, quien creó la versión animada del 2016 de Berserk y Tokyo Revengers. Si no sabes de qué va Samurai X, aquí te dejo una pequeña sinopsis. Rurouni Kenshin fue conocido y temido por todos en la era Meiji y mejor conocido como Batusai el Destajador, quien desde sus 14 a sus 19 años estuvo al servicio de los Ishinshishi, o Patriotas de la Restauración. Tras una vida de asesino a sangre fría, al terminar las batallas, por algún extraño motivo, decide reivindicarse y se jura a sí mismo que no mataría a nadie más, a manera de purgar sus pecados por todas las vidas que tomó. Kenshin porta una katana Sakabato, donde el filo y el lado romo están invertidos y le permite utilizar su estilo Kenjutsu, el Hiten Mitsurugi. Al golpear con la parte sin filo, se asegura que los golpes no sean mortales para sus contrincantes. Pasó de ser un ente digno de causar pesadillas a cualquiera que conociera su relato a un chico bueno, amable y sin sed de sangre. Como buen shonen, vamos conociendo más personajes que terminan siendo parte del recorrido de Kenshin, enemigos muy interesantes e inclusive llegan a unir fuerzas con el protagonista. Pero lo más importante es que esta serie tiene uno de los villanos más malvados y bien elaborados del anime. Estoy hablando de Makoto Shishio, quien sufrió quemaduras en todo su cuerpo y poseía una habilidad tremenda con la espada. Tenía la ideología de que en este mundo solo el más fuerte sobrevive y los débiles están condenados a la muerte. Piensa que al ser fuerte tienes derecho de acabar con los débiles y es un asesino sanguinario que no siente remordimiento ni compasión por nada ni por nadie, además de ser un enemigo formidable pese a su condición física. Y claro, es un hombre sumamente astuto e inteligente que busca forzar movimientos políticos para llegar al poder. Tiene a su servicio a muchos guerreros poderosos que lo ven como una clase de deidad y están dispuestos a dar su vida por él y por sus ideales. La pelea de Shishio es de mis favoritas y en mi opinión es un personaje complejo e interesante que vale mucho la pena ver y analizar, ya que en muchos animes modernos no han podido desarrollar bien a sus villanos. Si estás buscando una historia diferente, entretenida, con mucha acción y bastantes antagonistas, te recomiendo que empieces por ver el reboot de Rurouni Kenshin. Por mi parte ha sido todo y nos vemos en un próximo video.